La llegada de los españoles aquí significó la llegada de una serie de personajes, de instituciones, y el territorio se transformó, ¿cierto? Y el territorio dejó de ser el gran territorio natural y apareció esa figura que hasta hoy existe, que se llama el resguardo, ¿cierto? Y a partir de allí, estos territorios que hoy se llaman Colombia, que hoy se llaman Colombia, empezaron a contar una historia distinta. Esa historia, para muchos, se inició justamente en 1492. Es una historia distinta, una historia, como ustedes le dicen, una historia de la imposición, una historia de la dominación. Empezó a construirse otro tiempo, ¿cierto? No este tiempo construido a partir de los pasos de los mayores y que los vamos viviendo y construyendo en el sentido de ese caracol, de esa espiral, sino que ese tiempo que se fundó en 1492 es un tiempo lineal. Y se dice que empezó con este momento de la conquista. Hay otro momento por aquí, a este periodo entre 1492 y 1810, se le llama la colonia. Y después, a este periodo que va de 1810 en adelante, se le llama la república, que es el nacimiento de Colombia, porque antes en la colonia no existía Colombia, ¿cierto? Se le llamaba Nueva Granada, bueno, incluso aquí este territorio nuestro, el suroccidente, pasó por muchos nombres: Capitanía de Quito, Gobernación de Popayán, Nueva Granada, después otra vez Vicerreinato de Lima. Eso es lo que pasamos como aquí, ¿no?, en este periodo. Hasta, digamos, aquí hay un corte para algunos, ¿cierto?, de que le dicen la Constitución del 91, en donde supuestamente se ha construido un nuevo. Pero esa es como una historia nuestra, la historia con la que nosotros somos educados, ¿cierto? Esa historia lineal. Dentro de esa historia lineal, esta fecha, este momento, 1810, es fundamental. Porque se dice que en este 1810, los colombianos recuperamos la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. A eso se le llama la independencia. ¿Cuándo recuperaron los Misak sus territorios? En 1810, en 1819, ¿cuándo volvieron a recuperar los Misak la posibilidad de tener gobierno propio, pensamiento propio, territorio? ¿Cuándo se recuperó? ¿Cuándo se habló de eso, de recuperar la tierra para recuperarlo todo? ¿Fue en 1810? Pues para los colombianos fue en 1810. Para los Misak, ¿cuándo sería esa fecha? Pues el Cabildo venía de mucho tiempo atrás, pero ya empezamos a recuperar las tierras, lo que es la Hacienda Las Mercedes, que es ahorita toda esta parte de Santiago, pues lo de Santa Clara, pero fue en 1980, desde ahí en adelante, pero lo del Cabildo sí ahí no tengo idea. Muy bien. Gracias. 1980. Y se volvió, entonces, dice Taita Belino y otros taitas gobernadores, que a partir de ahí se volvió a tener la posibilidad de volver a andar con paso propio el camino de adelante, el camino de los mayores, ¿cierto? Y se sigue en esa lucha, dicen ustedes, como lo decían. Entonces, a partir de esa reflexión, de esa noción de tiempo, de historia, y de esta reflexión que a nosotros nos parece muy importante, ¿cierto? O sea, que el pueblo guambiano, el pueblo Misak, volvió a tener capacidad de su territorio. Hay una fecha muy especial, un encuentro, como decimos, de autoridad a autoridad. ¿Quién recuerda qué fue eso de autoridad a autoridad? El término de autoridad a autoridad, pues, lo manejó desde el año 1982, cuando el gobernador era Taita Belino Dagua, y con la gestión de él se propuso hablar con el presidente de la República, que en ese tiempo se llamaba Belisario Betancor. Entonces, con la gestión se le llamó para que
para que se trasladara acá a Guambía, y allí se entabló una conversación y allí se formó del término autoridad a autoridad. ¿Qué relación existe entre autonomía e independencia? ¿Cierto? Ahí están. Nosotros hablamos de 1810 como la independencia. El pueblo Misak habla de 1982 como el momento en donde se reivindica la autonomía. Digamos, ese parecería ser como el elemento histórico que nos permite construir como una serie de preguntas, construirle una serie de preguntas a esta fecha, a 1810 desde el pueblo guambiano. ¿Ustedes qué recuerdan? ¿Qué les sucedió? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? ¿Qué les sucedió? ¿Cómo vivían? ¿Qué pasó al pueblo guambiano en esos años de 1810 a 1819? Hay que resaltar que por estos lados, según nos cuentan los mayores, Simón Bolívar, por ejemplo, pasó en 3 oportunidades, más de 3 oportunidades, en su campaña libertadora, con sus tropas, y nos cuentan los mayores que el sometimiento era muy cruel. Entonces pasaba por estos lados y nuestros abuelos decían que tenían que de manera obligatoria prestar servicio a ellos, ya sea en la guerra, tenían que también aportar con alimentación para la campaña libertadora, pero no por por voluntad propia, sino era una obligación constante. Entonces ejercía una presión muy grande hacia nuestras familias, y hubo una cantidad de muertos también en esa campaña libertadora, ocasionada por Simón Bolívar. Eso cuentan nuestros mayores. Creo que el mayor sentido es todas las luchas que ha tenido los pueblos indígenas en América. El mejor sentido es que aún en esta era seguimos vivos. Ese es un hecho de que hay que valorar mucho la historia de cada persona que ha venido en el tiempo, y no solo la vida, sino que también el idioma, los pensamientos, las costumbres, en el caso de nosotros la identidad. La independencia y la celebración de la independencia ha sido construida y definida desde el centro, desde Bogotá. El 20 de julio fue una fecha bogotana y construida 70 años después por historiadores bogotanos. Yo pienso que es importante hoy hablar de ese proceso, sobre todo para conmemorar las otras historias, los otros 200 años, los que no se han contado.